que la mayoría de los estudiantes de una escuela secundaria no logran adquirir y que la enorme mayoría de los adultos tampoco adquieren. ¿Sí? ¿Qué implica pensar históricamente? Partir de algunos de los conceptos que dijeron las compañeras. ¿Sí? Desnaturalizar el conjunto de fenómenos económicos, sociales, culturales, que de alguna manera nos determinan como sujetos. ¿Sí? Es decir, vivimos en un Estado-nación, bueno, la Argentina. Bueno, no es ni lógico, ni normal, ni natural que existan las naciones. ¿Sí? Las naciones no existen desde siempre, sino son parte de un proceso histórico que es bastante reciente. Si yo les preguntara esto, como hago siempre cuando arrancamos en tercero, en el ciclo básico con mis alumnos, ¿desde cuándo existe la Argentina? A ver. 1853, ¿qué tenemos allí? ¿Qué pasa en 1853? ¿Por qué contarla se olvidó? La Constitución que crea el Estado Federal Argentino, un Estado federal donde no está Buenos Aires. Y podría no haber estado nunca. Pues ¿de qué Argentina hablaríamos hoy si ese proyecto de un Buenos Aires como Estado independiente no se hubiera producido? Mejor que se hubiera producido, si no se hubiera producido esa unión entre esos dos estados. La Argentina que entendemos hoy en día sería muy distinta. O habría dos Argentinas. Porque el proyecto de Buenos Aires era ocupar toda la Patagonia. El artículo 2 de la Constitución del 54. Entonces, las naciones no son fenómenos preexistentes desde los primeros tiempos de la humanidad. No hay una evolución, la evolución en términos de mejora, de progreso, de avance, y vamos a ver de qué manera aparecen las prácticas contables. Y no solamente la historia es necesaria para comprender el presente, sino sobre todo para desnaturalizarlo. Por eso aquí, por ejemplo, lo vamos a abordar un poco más adelante, pero ¿qué fenómenos uno puede desnaturalizar para poder pensar históricamente? ¿Sí? Por ejemplo, cuestionar esta idea de que las sociedades avanzan con un sentido de mejora, de progreso, de desarrollo, de sociedades supuestamente primitivas e inferiores, las sociedades cazadoras recolectoras, a sociedades estratificadas, ¿sí? Que son supuestamente, en teoría, mejores, son civilizaciones. ¿Se acuerdan de esa palabrita que viene de la escuela secundaria? La historia que abordaba un conjunto de sociedades estatales a las que las rotulábamos como civilización. Egipto, Mesopotamia, Grecia, Roma, adelante. ¿Sí? Y cuando veíamos pueblos originarios, veíamos los pueblos originarios que valían la pena, incas, mayas y aztecas, las civilizaciones americanas o las sociedades estatales, y cuando no quedaba otro, porque habían habitado el territorio que siempre fue argentino, supuestamente, los otros pueblos de segunda, que jugaban en la vez, ¿sí? Los mapuches, tehuelches, que no eran las altas culturas americanas. Bueno, todo eso justamente la historia escolar debiera poner en crisis, ¿sí? Esas miradas que tenemos de que la historia es un proceso de avance, de mejora, de progreso, de desarrollo, ¿sí? Que trae un poco esta idea de que hay sociedades mejores que otras, que hay sociedades superiores y sociedades inferiores. Y las inferiores están destinadas a ser conquistadas, desplazadas por las sociedades supuestamente superiores. Otro fenómeno que la historia escolar no contribuye demasiado a poner en crisis es la idea de nación, lo estábamos charlando hace un rato. Todos ustedes seguramente pensarán que el 9 de julio fue la independencia argentina, si bien el compañero dijo que existe una Argentina desde 1853. Bueno, no había ninguna Argentina el 9 de julio de 1816. ¿Sí? Sin embargo, en la escuela celebramos todos los años la independencia argentina como el 9 de julio de 1816. Otro fenómeno a trabajar, que lo estamos trabajando desde hace ya unos años a partir de la incorporación de la ESI, son desnaturalizar las relaciones de género que existen en distintos entornos culturales. ¿Sí? Nosotros consideramos que la forma natural son formas de emparejamiento de tipo monogámico, pero no ese tipo de comportamientos que prevalecen en sociedades casadoras recolectoras, donde son formas poligámicas, por ejemplo. ¿Cuál es la forma natural? Ninguna. Son todas producto de contextos que hay que explicar. Entonces la historia no solamente, insisto, sirve para entender el presente, sino para desnaturalizar el conjunto de prácticas que han terminado prevaleciendo.
Y ahora me voy a una, que es la que nos reúne. ¿Cuándo aparece la contabilidad como fenómeno histórico? O desde siempre existen las prácticas contables, sí, obviamente toda sociedad humana contabiliza cosas. Pero la aparición de fenómenos que tienen que ver con desarrollar números, un sistema contable, un sistema de numeración, es una invención bastante reciente. ¿Sí? ¿Alguno tiene una idea de cuándo puede haber aparecido esto? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bien, vamos a ver un material, un videito, a ver si nos ayuda un poco a pensar esto. Es un video que se llama ¿Cómo la cerveza salvó al mundo? Vamos a ver si. ¿Cómo la cerveza salvó al mundo? Vamos a ver si con esto tenemos una pista de cuándo aparece en la práctica contable. Es un arte complejo. ¿Cómo pudo el hombre primitivo inventar la cerveza? Bueno, la idea de hombre primitivo justamente es la que tenemos que relativizar, ¿sí? Aunque el video parta de esta percepción. A ver si puedo subir el volumen. El doctor Thomas Schellhammer es un experto en fermentación, un investigador de la cerveza, y cree que los hombres primitivos dieron con la bebida de forma completamente accidental. 10.000 años atrás, la cebada silvestre era una fuente de alimento para los cazadores-recolectores. Un cierto día, un grupo de ellos volvería de recolectarla y la depositaría en algún tipo de recipiente, mientras ellos volvían a salir de cacería. Mientras estaban fuera ocurrió un milagro de la naturaleza. Primero llovió, y el agua de la lluvia humedeció la cebada, y la cebada empezó a crecer. A medida que crece produce azúcares, y necesita más agua. Por suerte volvió a llover. En aquel momento caería una cantidad importante de lluvia, tanta como para llenar la vasija de agua. Entonces se produjo el milagro. La levadura silvestre convirtió los azúcares de la cebada en CO2 y alcohol. Unos días después, cuando los cazadores regresaron, irían a mirar el recipiente y se encontrarían con un mejunje burbujeante. Pero alguno de ellos decidiría probarlo. Y pensaría, vaya, esto es algo muy diferente. Así se produjo la primera cerveza de forma accidental, y desde entonces las cosas ya nunca han sido iguales. Los humanos no habíamos tomado un trago en 3 millones de años de evolución. De pronto, la vida cobraba un nuevo interés. Dirías, vaya, qué rico, ¿cómo podríamos preparar más de este líquido? Actualmente los expertos como el Dr. Hayes creen que el factor crucial que cambió el mundo para siempre fue la sensación de bienestar que produce la cerveza. Seguramente los efectos embriagadores de la cerveza animarían a aquella gente a cultivar la cebada. Y una tras otra se desencadenaron todas las invenciones que han ido perfeccionando la cerveza. La sed de más cerveza y la necesidad de más cebada para prepararla crearon un efecto dominó y provocaron la aparición de nuevas tecnologías. Resultaría agotador pasar todo el día haciendo agujeros con un palo en la tierra dura. ¿Y a dónde nos llevó eso? A la invención de la grapa. Pero una vez que empiezas a labrar la tierra, una parte de esa tierra no puede ser aprovechada a menos que la riegues. El gusto por la cerveza desencadenó toda una serie de invenciones aún esenciales para nuestra civilización actual. Y una vez que empiezas a cultivar todos esos alimentos, ya no quieres andar arrastrándolos, así que ya inventas el carro con ruedas. Más cerveza más cebada igual a más granjas. Y a la invención de las matemáticas. Fue la cerveza la que impulsó su estudio y su auge, porque había que dividir los terrenos en campos de cultivo. Así que podríamos afirmar que las medidas y las matemáticas progresaron gracias a la cerveza. Y de la parcelación de tierras a los libros de cuentas, y posteriormente a la gran invención de la cerveza. La escritura. Frenamos allí y después seguimos. Ahora, vamos a pegar una cosa. ¿Qué relación tendrá la cerveza con la contabilidad?
En realidad, lo que está haciendo el material, el video, es exagerar un poco el rol de la cerveza, porque en realidad está haciendo referencia a todo un proceso que lleva a la domesticación, no solamente de la cerveza, sino de un montón de otros cereales, ¿sí? De acuerdo al entorno ecológico que estamos hablando, de acuerdo al lugar del mundo, ¿sí? Se domesticó el trigo, o el arroz, o el maíz, ¿sí? En el caso de ser también de trigo y cebada, el sorgo, el mico, etcétera, etcétera. La papa, como es un cereal. La pregunta es, ¿por qué empieza a aparecer esta práctica? ¿Por qué hace más o menos 10.000 años, en distintas partes del mundo, las distintas sociedades humanas que están en entornos ecológicos que poseen algún tipo de recurso como este, que veíamos al principio, empiezan a recolectar intensivamente cereales? Y eso va a disparar, como veíamos ahí en la imagen del efecto dominó, una serie de transformaciones brutales en las sociedades que van a llevar a la aparición de fenómenos que antes no existían. ¿Sí? No solamente la cerveza no existía, sino no existían fenómenos como la, por ejemplo, desigualdad social. ¿Por qué empieza esto hace 10.000 años? Porque hay un avance, una evolución, porque la gente se da cuenta en distintas partes del mundo de que la agricultura es mejor que cazar y recolectar. Esto debería haber quedado como por casualidad, 5 invenciones autónomas de la agricultura en tan poco tiempo. No. Por necesidad, exactamente. Los seres humanos obtenemos más cosas por necesidad. ¿Qué estaba pasando hace 10.000 años? Terminó el último evento de cambio climático a escala global, finalizó la última glaciación. ¿Sí? El próximo que estamos generando ahora, en nombre del avance, el desarrollo, la mejora, el progreso, el efecto de cambio climático que estamos generando va a ser el próximo evento de cambio climático a escala global que vamos a tener que enfrentar como especie. El último fue hace 10.000. ¿Sí? Entonces hace 200.000 años que existe más o menos. ¿Sí? ¿Qué pasó al empezar este periodo interglacial? Bueno, en algunos lugares las condiciones de vida empeoraron y en otras mejoraron. ¿Sí? En aquellos entornos ecológicos donde se iniciaron procesos de desertificación, la aparición del Sahara, en el Cercano Oriente, ¿sí? La gente empezó a vivir en lugares más reducidos y por lo tanto tuvieron que empezar a buscar fuentes de alimentos que permitieran abastecer a más población que la caza y la recolección. ¿Sí? Entonces, lo que se inició ahí, como veíamos en el video, es una recolección intensiva de cereales. En este caso, el trigo o la cebada. ¿Sí? Entonces veíamos esos casos recolectores que juntaron cebada, la dejaron en una especie de vasija de cerámica, que es otro desarrollo tecnológico necesario que es inventar para que estos procesos de acumulación funcionen. Y por casualidad ahí sí empieza a aparecer la invención de la cerveza. Ahora, lo que está pasando entonces a partir de hace 10.000 años es la aparición de sociedades que llamamos excedentarias, es decir, que funcionan acumulando recursos de base agrícola, ¿sí? Sociedades basadas en el desarrollo de la agricultura y la ganadería. ¿Sí? Para que funcione una sociedad excedentaria, ¿qué habrá que hacer con estos excedentes? Con estos recursos que se van acumulando. Intercambiarlos, protegerlos, evitar, por ejemplo, que se humedezcan, porque ahí inicia el proceso de germinación, por eso la cerámica garantiza esas condiciones de impermeabilidad. Nuestro cerebro entiende la característica que presenta un suelo arcilloso y con eso hace un nuevo producto que es una vasija de cerámica. ¿Sí? Pero básicamente, además de todo esto, de proteger, de dar esos recursos, cuando uno acumula, ¿qué tiene que hacer? Consumir, por supuesto. Sobre todo, hay que contabilizarlo. Tengo que saber qué tengo. ¿Sí? La necesidad del desarrollo de técnicas de escritura y de técnicas que lleven a la aparición de fenómenos como los números y las matemáticas
no es necesario en sociedades cazadoras-recolectoras, no porque no les dé la cabeza, sino porque son sociedades que no acumulan excedentes, porque no tiene ningún sentido. Viven de la caza y la recolección, que es un tipo de vida mucho menos compleja y mucho menos demandante en términos de trabajo que la agricultura y la ganadería. Entonces, no eran que las sociedades primitivas que vivían todo el tiempo para el trabajo de conseguir alimentos y que una vez que se inventa la agricultura todo mejora. No, la agricultura va a aparecer por necesidad en algunos entornos ecológicos donde sea posible recolectar intención de cereales. ¿Hasta acá me siguen? Bien, entonces, ¿cuándo aparece la escritura? Más o menos cuando la capacidad de algunas sociedades para producir excedentes se incrementa notablemente, como veíamos ahí en ese juego del efecto dominó con las fichas dominó. Es decir, en algunos entornos ecológicos donde ese incremento de producción de alimentos genera incremento de población, parte de la población se la puede destinar, por ejemplo, a hacer canales, que a su vez, al irrigar, permiten incrementar aún más la producción. ¿Sí? La aparición de fenómenos que llevan al incremento poblacional y a la posibilidad de generar que esa parte de esa población se dedique a otras tareas, se especialice en otras cosas. Por ejemplo, para aumentar la producción de granos, ¿qué más se va a necesitar? Además de tener agricultores, se va a necesitar gente que haga herramientas. Aparece la herrería, el trabajo con metales, gente que se especializa solo en ese tipo de tareas. La alfarería. Y también van a aparecer, a medida que se incrementa esa capacidad de producción de excedentes, el Estado como fenómeno. ¿Sí? Y si hay Estado, y si hay especialistas que se dedican a distintas tareas, va a aparecer el fenómeno de la desigualdad social, que no existía hasta hace 10.000 años en nuestra especie. Eso es un fenómeno nuevo. Llevamos más o menos 10.000 años de desigualdad social y 5.000 años de Estado. Más o menos los primeros estados aparecen hace 3.000 años antes de Cristo. Y todo estado que va a necesitar, fundado en la producción de excedentes, lo tiene que redistribuir. ¿Cómo hace un estado para captar parte de la producción de excedentes? Por ejemplo, los campesinos producen, vamos a ver el caso de Egipto, producen cereales. ¿Cómo hace el estado para quedarse con parte de esa producción de cereales? De trigo. ¿Robando? No, hay un sistema está más perfeccionado, el sistema, y es legal. Impuestos, muy bien. Y ahí surge también toda una rama de especialización. Exactamente, los impuestos, muy bien. O sea, el Estado se queda con parte de la producción de manera legal. Se llama en antigüedad tributos, cuando muchos casos se cobran en especies y un producto específico. El campesino tiene que aportar X cantidad de trigo. En nuestras sociedades actuales, basadas en un recurso como patrón único para transacciones en dinero, ¿sí? Nos cobran impuestos. Tenemos que pagar en dinero. El Estado no nos acepta por ahora, nos acepta el pago en especie. ¿Sí? Pero en los momentos históricos sí lo hacen. Ahora, para cobrar impuestos y redistribuirlos, se necesita gente que se especialice en esto, en calcular cuánto tiene que pagar cada uno, cuánto tiene que aportar, contabilizar esos excedentes y destinarlos a otro tipo de tareas. ¿Sí? ¿Quieren que sigamos un poquito con el video este? Vamos a ver, por ejemplo, el Estado egipcio. Esas no habían hecho más que empezar. De todas las civilizaciones antiguas, esta es la más importante.
Recientemente los egiptólogos han empezado a descubrir que sus maravillas se hicieron realidad gracias a un ingrediente secreto: la cerveza. La antigua civilización egipcia no habría existido de no ser por cantidades ingentes de cerveza. No creo que en el antiguo Egipto le obligaran a nadie de beber cerveza. Incluso los niños la bebían. Para los antiguos egipcios la cerveza era un regalo de los dioses. Está claro que no es la cerveza actual. En principio no tiene gas, no se puede tomar fría, no existían métodos de refrigeración, se toma a temperatura natural y es una especie de sopa con un montón de componentes. O sea, otra cuestión que tenemos que hacer cuando pensamos en fenómenos actuales antinaturalizados es no creer que son siempre iguales. Aunque sea un producto derivado de la fermentación de la cebada, la cerveza de la antigüedad o la Edad Media no tiene nada que ver con la cerveza que están seguramente teniendo ganas de tomar ahora. Yo estoy tomando ahora huevo. El más poderoso de los dioses de Egipto era Ra. Él es el creador de la vida, del amor y de la cerveza, en este mundo y en el otro. La consumían continuamente y cuando fallecían pensaban que en la otra vida, con un poco de suerte, seguirían ingiriendo grandes cantidades de cerveza. Esta inscripción hallada en una tumba egipcia responde al antiguo dilema clásico que dice: ¿cuántas cervezas necesitas en el otro mundo? 1000 jarras de cerveza. Esperaban disfrutar de 1000 jarras de cerveza en el otro mundo. Las pirámides son gigantescos iconos de la vida después de la muerte. Cómo las construyeron sigue siendo un secreto inescrutable, sobre todo si tenemos en cuenta cómo pagaban a los trabajadores. En el antiguo Egipto, la ración diaria, el jornal diario, se pagaba en cerveza. Debían de darles una nota o algo así en la que decía que habían ganado 50 jarras de cerveza. Sería algo así como una tarjeta de crédito. Para los egipcios la cerveza era como el dinero. Y todavía hoy en día hay quien hace cosas extrafalarias a cambio de una jarra de cerveza. Le planché toda su ropa a cambio de 6 latas de cerveza buena. Me negué a una chica. No sé si puedo decir esto en la tele, pero una vez me desnudé por cerveza. Nuestro modo de vida moderno te da cerveza a cambio de uso. En aquellos tiempos era cerveza por pirámides. La ración diaria de un obrero de las pirámides incluía ni más ni menos que 4 litros de cerveza al día. Fue necesaria una enorme cantidad de cerveza para construir las pirámides. Para levantar la pirámide de Giza, por ejemplo, se consumieron 875.999.996 litros de cerveza. La razón es que la antigua cerveza era una fuente de nutrición básica. La cerveza era fundamental para los egipcios. Era uno de los pilares de su alimentación. En el antiguo Egipto la cerveza era uno de los alimentos principales, y no solo porque fuese una fuente de líquidos. En cualquier familia media, incluso los escolares desayunaban un plato de cerveza cada mañana. Esta antigua cerveza, a la que podríamos llamar Pyramid Light, contenía muy poco alcohol y cantidad de minerales y vitaminas que mantenían a los ancianos sanos, fuertes e increíblemente productivos. No existirían las pirámides de no ser por la cerveza. Así que la cerveza levantó las pirámides y fue el alimento básico de Egipto y la moneda de cambio. Pero no existían también las pirámides si no hubiera todo un sistema de organización detrás de esto que permitiera llevar adelante ese tipo de construcciones que son obra pública, en definitiva. Como les estaba explicando, la aparición del Estado como fenómeno, que en realidad es un Estado, es un tipo de liderazgo que está institucionalizado, es decir, que tiene resortes, que tiene aparatos, que tiene gente que trabaja para ese líder. Por ejemplo, que cobran impuestos. Por ejemplo, los que controlan o protegen esos recursos, esos excedentes y los redistribuyen. ¿De qué manera? Por ejemplo, para pagar a los trabajadores que hacían esa obra pública, esas pirámides. ¿Cuál era el patrón de la unidad de medida para pagarle a esos trabajadores? ¿Sí? En este caso, jarras de cerveza.
Esto muestra, en realidad, la necesidad de formar un tipo de sujeto que no existía hasta ese momento. ¿Sí? Los contadores de la época eran los escribas. ¿Sí? Los escribas eran esas personas que eran formadas para manejar esos excedentes, ¿sí? Contabilizarlos y redistribuirlos. Eran los encargados de garantizar que iba a haber para esos trabajadores que estaban en la pirámide X cantidad de litros de lo que fuera, de cerveza, de agua, de comida, diariamente. Y acá nos vamos justamente a intentar explicar, ya que estamos en el caso de Egipto, cómo es posible el desarrollo de ese tipo de obra pública que implica la aparición de fenómenos asociados, insisto, con la organización de un Estado y la aparición de sistemas contables. ¿Sí? En el mundo del Egipto antiguo había 3 estaciones nada más, ¿sí? Estaban reguladas por la dinámica del río Nilo. Una etapa, no sé si tenemos la imagen, acá se ve mejor con los meses, ¿sí? De marzo hasta mediados de junio era la etapa de recolección. En realidad tenemos que contarlo al revés. Tenemos que empezar por la etapa de julio a octubre, que era la etapa de inundación. El Nilo inundaba toda una amplia zona, producto de las lluvias que se producían en la zona donde nacía el Nilo, que es en el centro de África. Luego el río se retiraba y generaba todo un producto que se llama limo, que era muy fértil, que era que se aprovechaba para cultivar en esas épocas del año, noviembre a febrero. Y luego venía la etapa de la cosecha, cuando la producción maduraba, es decir, sea trigo o cebada. El problema es, está claro que hacía la gente, la mayor parte de la gente, en la etapa de la siembra o en la etapa de la recolección. ¿Sí? ¿Se imaginan? Siembra, recolección. Bien. Y la etapa de la inundación, ¿qué hacían los campesinos, por ejemplo? ¿Descansaban? ¿Tenían 3 meses de vacaciones? ¿Qué podrán estar haciendo en esa etapa? Ninguna idea. Me funciona el último charlando, hace un rato, no. Por ejemplo, pirámides. Es decir, se los emplea en la obra pública. ¿Y qué se les paga? Con cerveza, por ejemplo. Y otras cosas. Además de participar en una actividad muy vinculada con el sistema de las creencias, es decir, era absolutamente importante para esa población participar de la construcción de la pirámide, que era el vehículo, la máquina con la que el faraón iba a poder ingresar a la vida eterna. ¿Sí? No es simplemente una pila de piedras para esa cultura. Entonces ahora vamos a ver muy brevemente a estos primeros contadores, a estos primeros escribas, ¿sí? La formación muy brevemente, ¿sí? Del escriba egipcio. ¿Sí? Estos son ejemplos de representaciones típicas que aparecen, son estatuillas que están puestas justamente representando lo que es la posición del escriba, en esa posición con las piernas de esa manera. Desde esta toma se ve mejor qué es lo que tiene sobre la falda el escriba. ¿Alcanzan a ver que está desenrollando? ¿Qué podrá ser eso? Un papiro, exactamente. Un papiro es el tipo de papel, que no es un papel, es un producto, también es de origen vegetal, pero es mucho más duro que un papel, que era la forma en que los documentos más importantes se usaban en el antiguo Egipto. El papiro era caro, o sea, no cualquiera podía escribir un papiro. ¿Cómo se enseñaba? ¿Cómo se formaba un escriba que tenía que aprender 3 sistemas escriturarios? El jeroglífico, el hierático y el demótico. Mediante la copia o el dictado, la memorización y el recitado. No sé si les suena conocido, muchas veces
la enseñanza de disciplinas como la historia continúa estas nobles tradiciones. Les hacemos copiar, ¿sí? Les hacemos memorizar datos que parecen inservibles, y obviamente les tomamos la lección, pasan al frente a la lección. ¿Cómo se hacía para que el escriba, durante un periodo de entrenamiento de muchos años, más de una década, aprendiera esos tres sistemas estructurales? Por acá tenemos ejemplos de cómo se leía, por ejemplo, para desnaturalizar estos fenómenos. Estamos tan acostumbrados a que la lectura es silenciosa e individual, que en realidad es un producto histórico muy reciente. En general, en la antigüedad se lee de manera coral, en grupo y en voz alta. Por ejemplo, frases como esta: tu corazón entiende, tu dedos son hábiles, tu boca es capaz de ver. ¿Cómo se entrenaba un escriba? Acá hay frases que tenía que aprender el escriba a transcribir y que implicaban claramente un llamado de atención. Las orejas del joven, el jovencito, se hallan sobre sus hombros. Escuchan cuando se le azota. Entonces el escriba iba entendiendo claramente el mensaje de cuál es el comportamiento adecuado. Me educaste cuando era niño, es un maestro, un alumno agradecido, me golpeaba la espalda y tu doctrina me entraba por las orejas. Mírame bien, porque yo tuve tu edad, yo estuve encerrado con un palo. Es el palo el cual me ha amansado. Yo permanecí así 3 meses, amarrado sobre el suelo del templo, mientras que mis padres estaban en el campo con mis hermanos y hermanas. Castigos corporales, ¿sí? Mecanismos que implicaban un fuerte control sobre el estudiante, eran los mecanismos para formar a esos primeros contadores. Pero ¿qué no tenían? Evaluaciones, pruebas escritas. Todo eso es una invención mucho más moderna. ¿Saben cuándo empieza a aparecer las evaluaciones como método central para enseñar? Y este tipo de disposición. Ahora vamos a volver al tema de la formación de los portadores. Les voy a mostrar brevemente una escena educativa para que vean que hay cosas que no están presentes allí, que tenemos asociadas con la escuela. Uno de los fenómenos a desnaturalizar, por ejemplo, es la escuela y las prácticas que denominamos cultura escolar. Acá vamos a una clase de filosofía. A fines de la etapa romana, la película se llama Ágora. Here, bodies do fall, but their movements are not circular, but linear. Watch again. Watch again. No, leave it. So, what mysterious wonder do you all think might be lurking with the earth that make every single person and animal and object we slay settle there? What might it be? The heavens, Lily. Yes. Anything? The winter. No, you're both speaking about the same thing, but you're not talking about the primary cause. Have any of you ever wondered what that your feet are standing on the very center of the cosmos that holds all things together and pulls them together? If there were no center, then the universe would be shapeless, infinite, formless, chaotic. Well, it would make no difference if we were here or there or anywhere, and we would better off never being born. Tenemos una clase, en el caso de filosofía. ¿Qué cosas que ustedes claramente vinculan con la escuela
no están presentes allí y cuáles sí. ¿Cómo? No te alcanzo a escuchar, perdóname. Muy bien, excelente, siendo ella mujer, bueno, un poco ese es el tema de la película. Hipatia es la última filósofa de la antigüedad y así le va a ir por hecho esa mujer. No voy a contar nada de la película. Sí, no va a terminar bien la cosa. Sí, bien, son todos hombres, muy bien. Y además de ser hombres, ¿a qué sector social pertenecerán? Claramente, ese fenómeno que no veíamos al principio con ese video de la cerveza, ahora existe con claridad, que es la diferencia en clases sociales, producto de la aparición de sociedades excedentarias. Bien, son miembros de esa élite. Bien, ¿qué más? ¿Qué cosas les parece que asociamos con la escuela y que no estaban presentes ahí? Sí, no había bancos, claro. ¿Eso quiere decir? No, perdón. Porque escuché bancos, claro. La Tierra era el centro del universo. Está bien, está intentando explicar la teoría de la gravedad sin la idea de la gravedad, ¿sí? Pero el método que utiliza es algo que usamos, que estoy usando ahora, que se llama la exposición dialogada. Está hablando y está intentando interactuar con los estudiantes. A ella le está haciendo mejor que a mí, me parece. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Sí, exposición dialogada, muy bien. ¿Qué otras cosas no aparecen? No aparecen los bancos, había pizarrón. Y sobre todo, hay una práctica que ustedes vieron ahí, que es habitual, los estudiantes estaban anotando. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué estaban anotando. Pero más allá de eso, la pregunta, y esta es la enorme diferencia, es el para qué estaban anotando. Y ahí les pregunto, ¿por qué estaban tomando nota? Ahora les mostraré qué estaban tomando nota. Esto no lo tenía preparado. Ahí encuentro la imagen que quiero mostrarles. Acá. ¿Cómo? Escribían en esto. Estaban escribiendo, se llama tabula cerata. Era una tablilla de madera recubierta con cera, y ese era el lápiz de la época, que era un instrumento de metal con un punzón para marcar la cera, y en otro extremo lo llamaban la goma de bordar. El ejemplo más antiguo de una goma de bordar, que es una parte plana para alisar la cera. ¿Sí? Bien. Si anotaban acá, en este tipo de soporte, está claro que podían acumular notas en una escritura muy efímera, no se podían guardar los apuntes de la materia sociología de las organizaciones. ¿Sí? Y ahí está también la otra gran diferencia. ¿Para qué tomar nota de la materia sociología de las organizaciones? ¿O por qué toman nota en las clases de historia en quinto D, perdón? O en las clases de cualquier otra disciplina o materia. ¿Para qué? ¿Cómo? Para memorizar puede ser, no sería lo deseable, pero bueno, sí. En este caso no estaban tratando de memorizar mucho, porque insisto, en este caso es una escritura efímera. Para tener un registro que lo voy a usar ¿cuándo? Muy bien, acá aparece. Cuando tengan que estudiar para la prueba. Hay una enorme diferencia. Esos estudiantes no es que están tomando nota porque tienen que rendir filosofía 1, que corresponde con filosofía 2. Entonces, si no aprueban filosofía 1 y filosofía 2, no se van a recibir de filósofos. Porque no existen titulaciones, porque no existen evaluaciones en sentido moderno. Y la pregunta entonces es: ¿por qué están ahí? Si no le van a tomar pruebas, ¿por qué no salen huyendo?
interesa, ¿sí? Las prácticas de enseñanza durante gran parte de la historia del Estado, de la formación de estos sujetos, de escribas, de funcionarios, porque estos dos que hablaron, uno va a ser obispo y otro va a ser un prefecto romano, no van a ser filósofos, ¿sí? Están ahí porque para ocupar esos cargos importantes en la sociedad tienen que tener un conocimiento que sea socialmente considerado valioso. También porque les interesa saber de filosofía, porque si no saben de filosofía no van a poder ocupar cargos importantes en la sociedad. ¿Sí? ¿Cuándo va a aparecer la evaluación? ¿Cuándo va a ser necesario que el alumno tome nota porque viene una prueba? Todo esto va a aparecer más o menos en el siglo XVI. ¿Sí? Llegaron tarde. En el siglo XVI no había prueba, no había escuela graduada, ¿sí? No había titulaciones. Es decir, la relación entre esos estudiantes de filosofía con su maestra era para toda la vida. Siempre iban a ser discípulos de esa filósofa. Nunca egresaban, nunca se recibían. ¿Sí? Es una relación para toda la vida. Voy a mostrar otra imagen entonces. No se ve mucho quizás de la imagen, pero si yo les mostrara el título de ese cuadro, jamás me dirían que eso es un aula, una escuela. ¿O no? ¿Qué parece eso? ¿Se alcanza a ver? Más o menos. Parece un bodegón, ¿sí? Una taberna. O no sería tan extraño ver un alumno durmiendo en un aula, incluso hasta en un aula universitario. Tampoco sería tan raro ver un alumno arriba del banco. Pero ¿qué cosas no hay en un aula? Y estamos en 1670. Y en los Países Bajos, una de las regiones más adelantadas en términos económicos de aquella época. Holanda, ¿sí? ¿Qué cosas no hay en un aula? Esto también tiene que ver con la construcción de una nueva organización. A ver, por contraste. Esto sí es un aula. Un aula que Dios manda, literalmente, ¿sí? Ahí está uno de los padres del aula moderna, La Salle, también contemporánea esta imagen, porque la construcción del modelo educativo de los lasallanos es de 1680. Contemporáneo a esa otra imagen que veíamos. ¿Sí? Acá hay la construcción de todo un nuevo tipo de organización, puesta al servicio de educar a todos y a todas. ¿Por qué va a empezar a plantearse esta idea de que todos y todas tienen que saber leer y escribir? Ahí está la gran pregunta. ¿Cuándo van a ser el aula moderna y la evaluación y las notas y la escuela graduada y el currículum y todo eso que están disfrutando ahora en el contexto de las guerras de religión entre católicos y protestantes? El objetivo es, tanto de católicos como protestantes, generar dispositivos que sean efectivos para formar buenos cristianos, buenos católicos o buenos calvinistas, luteranos o lo que fuera. ¿Sí? El primero plantear la necesidad de que todos y todas sepan leer y escribir, Lutero, el que inicia el proceso de reforma protestante. ¿Por qué? Porque un punto clave del planteo protestante es que todos puedan leer por sí mismos la Biblia, sin intérprete, sin un sacerdote que interprete la palabra de Dios. Entonces, traducir una lengua, un texto bíblico al alemán, por ejemplo, implica la necesidad de que los fieles sepan leer y escribir. En principio leer, después escribir. Y es un proceso que se da progresivamente. ¿Sí? Así se inventan cosas que antes no existían. ¿Qué están teniendo acá en la mano de los chicos? Manuales, exactamente.
hasta que no aparezca el desarrollo de la imprenta, que es lo que ha Lutero difundido en su Biblia, ¿sí? Y hasta que no aparezca otra persona que se llama Comenio, cuando ustedes cursen, si alguno de ustedes hace el profesorado, cursen materias como didáctica, es el padre de la didáctica, pero nadie lo recuerda tanto por ser el inventor de los manuales escolares. Se primero en inventar la categoría. El método funciona, el método va a funcionar, la didáctica va a funcionar si todos los estudiantes siguen un mismo método expresado en el manual. Y el docente sigue ese método. Un manual de procedimientos, diríamos hoy, bueno, así surgen los manuales escolares. ¿Sí? Y acá vuelven a aparecer prácticas que ya veíamos con los egipcios. ¿Sí? ¿Qué está pasando ahí? ¿Se ve más o menos en esa escena? Le está explicando algo, sí. El nene, ¿cómo está en este caso recibiendo la explicación? ¿Está triste? Puede ser, sí. ¿Y qué tiene el profesor para estimular la explicación? Una mano. Una palmeta. Acá se ve con más claridad, ¿no es cierto? ¿Para qué se usa la palmeta? ¿Qué pasó acá? Hizo algo mal y ¿qué pasa? Obviamente. Como les decía hace un rato, castigos corporales y evaluación fueron los pilares de la escuela moderna. Y ustedes tienen suerte porque hace unas cuantas décadas que se nos echó precio y los castigos corporales ya no estaban presentes. A ver si se ve. Bien. Esto es un ejemplo, insisto, de mostrarles qué fenómenos uno puede desnaturalizar para entender el funcionamiento de cosas que consideramos que son naturales o normales. Es la única forma de hacer. ¿Cómo enseño? ¿Cómo formo a futuros contadores o estudiantes secundarios? Tiene que haber esto, ¿sí? Un docente enseñando, alumnos ordenados, más o menos callados, ¿sí? Todo eso es una invención de esos últimos 400 años. Y con estas imágenes que les mostraba, veíamos que ni siquiera a fines del siglo XVII estaba garantizada esta idea de aula que tenemos en la cabeza. Y yo hace rato les estaba diciendo que las prácticas educativas estaban en manos de ¿quiénes? De las iglesias, ¿sí? Iglesias católicas, protestantes, ¿sí? Pero ustedes acá están cursando en una universidad pública y van a la escuela de comercio, que es una escuela pública. Y claro, exacto. Ahora las clases así porque hoy el público puede ser de gestión estatal o privada, muy bien. ¿Qué ha pasado para que las iglesias sean corridas hasta cierto punto del control de estos dispositivos escolares? ¿Y desde cuándo? Un poco tenemos la pista con lo que arrancamos al principio, entre los fenómenos que empezamos a mencionar para desnaturalizar. En tu intervención apareció una palabrita. ¿Para qué dijiste que se dio la historia? Fíjate que te he mostrado que ese término de evolución lo podemos relativizar, ¿sí? Pero además dijiste otra cosa muy interesante. Hablaste de los países, yo te lo traduzco en naciones, ¿sí? Justamente cuando se inician los procesos de invención de las naciones, va a ser necesario que esos estados-nación controlen un aparato escolar para justamente construir esa identidad nacional, para formar buenos ciudadanos, buenos argentinos, ya no necesariamente buenos cristianos, ¿sí? Entonces se inicia todo el proceso a fines del siglo XIX de invención de un nuevo tipo de organización, los sistemas educativos escolares. Sistema desarrollado, organizado, si lo sabes, ¿sí? con lógicas propias,
del cual también va a ser incorporada la universidad, que respondía a otra lógica. Las universidades surgen en la Edad Media, son gremios, son corporaciones, que van a ser sumadas a esta lógica estatal, en nuestro caso, en nuestro país, con la nacionalización de la Universidad de Córdoba o con la nacionalización de la Universidad de Buenos Aires, justamente a principios de la década de 1880. Entonces, ¿para qué sirve? ¿Cómo se crea un Estado? Un Estado-nación, ¿sí? Ahora sí lo tenemos acá. Tenemos acá un autor, un sociólogo, para explicar cómo va a ser posible el surgimiento de este nuevo tipo de institución que son los Estados-nación. Que en nuestro país va a surgir el Estado Nacional por diversos mecanismos. ¿Cómo llega a este marco? Analizando los presupuestos de ese Estado naciente. ¿En qué gastaba la plata? Tema que venimos hablando también al principio, que hacían los egipcios con los recursos. Los redistribuían para hacer pirámides, por ejemplo. ¿Qué va a hacer el Estado argentino naciente entre 1860 y 1880 para consolidarse? Va a tener que construir un ejército nacional. ¿Sí? Eso implica parte de los recursos que se recaudan se destinan a la represión. El país se va a construir a los palos. Pero no alcanza solo con eso. Hay que generar mecanismos para compensar a aquellas regiones que van a estar fuertemente perjudicadas por ese proceso de construcción. ¿Sí? Porque básicamente nuestro país va a iniciar un modelo de desarrollo basado en qué tipo de producción. A fines de la segunda mitad del siglo XIX. ¿Cuál es la producción que la Argentina exportaba? O exporta. Agropecuaria, bien. ¿Y las regiones no son agropecuarias? ¿Qué hacemos en esas regiones del país que no son regiones aptas para la producción agropecuaria? Hay que compensarlas, ¿sí? Porque van a ser las que reciban la inundación de productos de origen externo vinculados con productos manufacturados, etc. ¿Cómo se las va a compensar? Por empleo público, generado por el Estado Nacional, ¿sí? Por la protección de algunas producciones, y también el Estado Nacional va a financiar el desarrollo de obra pública, como hacían los egipcios con las pirámides. Bueno, el Estado Nacional tiene que financiar caminos, ferrocarriles en algunas regiones que para el capital inglés no serán de interés. Y alcanza con todo eso para crear una idea de ser argentino, de identidad nacional. Alcanza solo la violencia, las formas cooptativas, las formas materiales. ¿Qué pasaba si un gobernador no estaba muy de acuerdo con la política del presidente de aquel entonces? ¿Qué no le llegaba? La obra pública. Bueno, más o menos. No ha cambiado más. ¿Pero alcanza con todo esto para crear una nación? No. Que dice Oslan, ¿cuál es el otro ámbito donde el Estado ponía la platita, los recursos? En las formas ideológicas, es decir, en la construcción de un sistema educativo nacional, que va a empezar a construirse a partir de 1870 más o menos. ¿Sí? ¿Cuál es la figura que claramente asociamos a esto en nuestro país? Correcto, por eso, pero ¿cuál es la figura histórica, qué líder político asociamos? Claro, también es una mente muy brillante, ¿sí? Claro, bueno, justo el segundo presidente del Estado unificado, Simito y Sarmiento Avellaneda. Entonces, recién a partir de ahí es que vamos a tener la construcción de una nación
y de materias escolares donde se nos va a enseñar que todos somos argentinos. ¿Cómo arrancamos diciendo? ¿Desde cuándo existía la Argentina? En 1853, yo esperaba todo en 1810, 1819, 1816 y no apareció. Está bueno, que no apareciera. El sentido de la historia escolar, la geografía, a fines del siglo XIX, ¿cuál era? Construir en la mente de los chicos esta idea de que la Argentina existía desde siempre. ¿Sí? Hoy por hoy estamos intentando formar a los chicos necesariamente para que por lo menos relativicen esto. Les muestro al amigo Zamba, lo ubican a Zamba. Entonces, declaramos la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. Zamba va al Congreso de Tucumán y se encuentra con que estamos por declarar la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica, que es ese territorio que está ahí. Los representantes de las Provincias Unidas de Sudamérica reunidos. Declaramos. Frena ahí porque la música es. Fito Páez cantando el acta de declaración de independencia, donde se juega claramente con el territorio que se independiza, ¿ven? No es casualidad que se marque. ¿Eso es la Argentina? ¿Ese es el territorio argentino que tengo en la cabeza? Obviamente el video lo que nos está queriendo marcar es que no existía la Argentina. Pero bueno, como es un material hecho para la escuela primaria, hay que reforzar. De las Provincias Unidas. ¡Sí! ¡Viva Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Dame la A! ¡Dame la R! ¡Dame la G! ¿Quién es Argentina? Uy, así se llama el país. ¿Qué? ¿Todavía no le pusieron el nombre? Sí, Saba, se llama Provincias Unidas del Sur. Somos americanos y peleamos por la libertad de América. ¡Uy! Que es lo que no son argentinos. Entonces, ese Estado argentino que nace a partir de 1860 va a usar muchos recursos del Estado Nacional para construir la escuela pública, para construir, entre otras cosas, la identidad nacional. ¿Sí? Es decir, de vuelta, el manejo de fondos públicos para construir un nuevo sistema de organización, un nuevo tipo de organización, que es la escuela, la parte escolar, para cumplir entre estas funciones este tema, la naturalización de las naciones. ¿Sí? Ahí vamos. No es casualidad. ¿Saben cuál era la fuente de los recursos principales del Estado en el siglo XIX? ¿De dónde sacaba la plata el Estado? Hoy está claro cuáles son las principales fuentes de recaudación de impuestos. ¿Cuáles son? ¿Impuestos de qué tipo? ¿De dónde sacan más recursos el Estado Nacional? Cobrándonos ¿qué cosa? Sí, por eso, ¿pero de qué tipo? Impuestos al consumo, al IVA. Bueno, el grueso principal, el 21% de IVA de todo lo que consumís. ¿Sí? Después tenemos impuestos a bienes personales, impuestos a las ganancias, impuestos inmobiliarios, que bueno, son de origen provincial, etc. Un montón de otros impuestos. En el siglo XIX no existía nada de eso. Los estados de dónde recaudaban plata? De los impuestos aduaneros. Por eso la pelea entre Buenos Aires y el resto de las provincias, por no crear un Estado nacional, en el caso de Buenos Aires, para que no se nacionalicen las aduanas y que el Estado nacional pase a recaudar lo que antes recaudaban las provincias, sobre todo Buenos Aires. ¿Sí? Con parte de esa plata generada por derechos de importación y exportación, que es lo que cobraban las aduanas, es que se crea la escuela. Hoy, ¿cómo llamamos a los derechos de exportación? Si ustedes fueran productores y quieren exportar algo, ¿sí? Pues ellos, soja. ¿Qué les va a cobrar el Estado? Bueno, esos derechos aduaneros de exportación, ¿cómo se llaman? Retención. Fíjense cómo una cuestión que siempre está en la discusión actual, en realidad es un problema también que viene del siglo XIX. El cobro de retenciones, de derechos de exportación.
organizar la historia para desnaturalizar, también tiene que ver con la formación de nosotros como sujetos, ¿sí? Partícipes de todo un proceso de cambio tecnológico, y que lo estoy viendo acá de manera evidente con muchos de ustedes con el celular en la mano. A ver, los que tienen el celular en la mano, cuéntenme, ¿cuánto hace que tienen el celular? Ese celular, ese modelo. Por ejemplo, acá el compañero de Julito. Muy bien, acá está. ¿Cuánto hace que compraste ese celular? No te estoy retando usar el celular, no para nada. Es saber cuánto hace que lo tenés. 6 meses, muy bien. A ver el tuyo. 2 años. A ver, ¿hay alguien acá que tenga un celular de hace más de 2 años? No le vamos a hacer bullying. No se preocupe. A ver, ¿cuánto hace que lo tiene? 2 años y medio. 3 años. 3. Bueno, olvídense, insisto, no es muy importante. No cambiar el celular en 3 años. Bien. ¿Qué está evidenciando esto? Un fenómeno que tampoco existía antes y que es producto de un desarrollo histórico del capitalismo para evitar crisis profundas. ¿Cuál fue la principal crisis del capitalismo en su historia? La crisis económica del 29 de 30, ¿sí? Esa crisis económica mundial, que algunos, esto es una discusión teórica de los economistas, cuál fue la causa, algunos de ellos dicen una de las causas de esa crisis fue por la sobreproducción, es decir, la producción de recursos, de productos que después no podían colocarse en el mercado. ¿Qué iba a inventar el capitalismo para resolver ese problema y que nos va a configurar a nosotros como sujetos? Un fenómeno clave. ¿Por qué no hay nadie que tenga acá un celular de hace 5 años? Perfecto. ¿Cuánto les va a durar a los que tienen el celular de 3 años en el celular? Con suerte. ¿Ah? O los que lo compraron hace 6 meses. ¿Por qué lo que comprar hace 6 meses? Se cayó, se rompió. Te lo partieron. O sea, no solamente dejan de funcionar, sino que son frágiles. Se rompen fácilmente. Tampoco tan fácilmente, pero bueno, digamos, colaborar activamente a que deje de funcionar el aparato, pero si yo simplemente a veces lo arrojara en el sentido equivocado, con un poquito de fuerza, de una altura no muy grande, se rompe la pantalla, lo que fuera. Bien, ese fenómeno que inventa el capitalismo, que nos configura a nosotros como sujetos, porque yo les hablé de la nación y, digo, no les generó demasiado el tema de pensarnos como argentinos, y puede ser, está bien, o les intenté desnaturalizar la desigualdad social y no generar ese impacto. Ahora, cuando uno toca esta otra fibra, la construcción de un sujeto consumidor implica reconocerse en prácticas también habituales. ¿Qué inventó el capitalismo a partir de la crisis del 30? El concepto de obsolescencia programada. ¿Sí? Las cosas tienen un tiempo de duración. ¿Quién me muestra ejemplos de cómo se fue inventando este proceso? Es una hermana. C'était soit un alcoolique qui devrait être mort de faire quoi Con su papá. Los términos de consumo, shopping. Otro sistema de organización See, without planned obsolescence, these places wouldn't exist. There wouldn't be any products, there wouldn't be any industry, there wouldn't be any designers, architects, there wouldn't be any salespeople, cleaners, there wouldn't be any security guards. All the jobs would go. La obsolescencia programada está en la raíz del considerable
sido el santo grial de nuestra economía. Nous vivons dans une société de croissance dont la logique est non pas croître pour satisfaire les besoins, mais croître pour croître, croître à l'infini, faire croître sans limite la production, et pour justifier cette croissance de la production, faire croître sans limite la consommation. Serge Latouche, un destacado crítico de la sociedad del crecimiento, escribe a menudo sobre sus mecanismos. Il y a trois instruments fondamentaux qui sont la publicité, l'obsolescence programmée et le crédit. El crédito es fundamental. ¿Cómo hacemos para comprar los celulares? Lo compramos en 24, 48 cuotas, ¿sí? Con intereses altísimos. Pero sin el crédito no podemos acceder a ese recurso tan necesario sin el cual no podemos vivir. No hay que ser nosotros sin el WhatsApp. Todas esas cosas tan maravillosas. Los críticos de la sociedad del crecimiento alertan de que no es sostenible a largo plazo, porque se basa en una contradicción flagrante. Celui qui croit qu'une croissance infinie est compatible avec une planète finie est soit un fou, soit un économiste. Le drame, c'est qu'au fond, nous sommes tous des économistes maintenant. Podemos ver el ejemplo de un producto que fue diseñado para otras características y que luego It's something that actually happened in the textile industry. En 1940, el gigante químico DuPont presentó una fibra sintética revolucionaria, el nylon. Se formaron largas colas para comprar las nuevas y duraderas medias. There's a picture here of me in tights. I think I've got one. Oh yes, here it is. Stockings were a big issue in the 50s and the 60s. You had to wear them. To go out without stockings was really quite shocking. Quan tu t'arreglaves el diumenge que t'anaves a setge o al cine o te n'anaves a ballar, normalment et posaves la roba de vestir. Llavors, clar, queria posar-te amb les mitges boniques. I si estaves al ball i estaves ballant i amb un cop o el que fos se't feia un forat, ja no volies ballar més perquè se te veia el forat de la mitja. Las medias duraderas significaban un gran progreso, pero la alegría duró poco. My father worked for DuPont before and after the war in the nylon division. And he told me a story about how when nylon first came out and they were trying it out for use in stockings, the men in his division were asked to take these stockings home for their wives and girlfriends to try out. My father brought them home to my mother, and of course she was one of the testers. She was delighted with the first products because they were so sturdy. Los químicos de DuPont tenían motivos para estar orgullosos. Incluso los hombres admiraban la resistencia de las medias de nylon. The problem was that they worked too well. They lasted too long. The women were very happy with. Y esto era todo un problema. ¿Qué pasaba si las medias duraban mucho? Si no se rompían y no se venden. Vendés solamente un conjunto de pares originales y ya está. Ese es el problema que no tiene en ese contexto histórico los Estados soviéticos, que no tiene una industria basada en el consumo constante, sino simplemente abastecer necesidades, y por eso no hay obsolescencia programada. Estaban destinados para durar todo lo que sea necesario, ¿sí? Todo lo más posible, porque es un sistema productivo organizado, con otra lógica, pero fuertemente estructurado, ¿sí? Una economía planificada, donde por eso podemos ver hoy que yo en Cuba autos de la década del 50 funcionando perfectamente, ¿sí? Cuando cualquiera solo tiene un auto de 10 años ya están como para cambiar. The fact that they didn't get runners in them. Unfortunately, this meant that the companies producing the stockings were not going to sell very many. DuPont dio nuevas instrucciones al padre de Nichols Fox y sus colegas.
back to the drawing board to try to make the fibers weaker and come out with something that was more fragile and would run so that the stockings wouldn't last as long. Wenn man die Lebenszeit einer Strumpfhose verkürzen will, dann ist es eigentlich recht einfach, denn eine Strumpfhose besteht nicht nur aus Nylon, sondern sie besteht aus Zusatzstoffen, die zum Beispiel das Nylon stabilisieren gegen das UV-Licht von der Sonne. Jetzt kann man die Menge dieser Zusatzstoffe einfach variieren. Wenn man dafür wenig Zusatzstoffe oder gar keine reingibt, dann werden diese Strumpfhosen von der Sonne zerstört und dann reißen sie wesentlich leichter. Das heißt, man kann sozusagen den Zerfall, die Zerstörung einplanen. Las medias volvieron a tener carreras. Això va ser una cosa molt escalonada, no va ser una cosa de pim-pam, ara venen de cop bones i ara de cop dolentes, entens? Va ser una cosa escalonada cada vegada, però la mitja o era potser més fina, menos resistent. Los mismos químicos que habían aplicado todo su saber para crear un nylon duradero siguieron la corriente de la época y lo hicieron más frágil. Ese hilo eterno desapareció de las fábricas, igual que en el cine. We need control of this discovery. Complete control. If you want twice the amount of that contract, we will pay it. What will it be? Just the present. Yes. ¿Qué opinaban los químicos de DuPont de reducir la vida de un producto deliberadamente? It must have been frustrating for the engineers to have to use their skills to make an inferior product after they tried so hard to make a good product. But in a way, I suppose that's the outsider's view. Probably they just had a job to do. Fíjense, acá está claro cuál es uno de los secretos de los procesos productivos de los últimos 80 años, es decir, cómo se logra sostener una economía en constante crecimiento, una producción, mejor dicho, en constante crecimiento, ¿sí? A partir de moldearnos como sujetos. ¿Desde cuándo nos moldean este proceso ¿sí? económico? Nos moldea como sujetos consumidores. ¿Cuándo aprendemos a consumir? ¿Quién de chico no tenía una colección de juguetes? Pueden ver la serie de Netflix, esa que está tan interesante. Publicidades, a ver, las chicas con las colecciones de las Barbies. La historia de las Barbies es extraordinaria. La pueden ver en Netflix, en una serie que se llama Los juguetes que nos hicieron. Ahí, además de ver el desarrollo de las transformaciones de esas relaciones de género, la concepción de la mujer, ¿sí? Ahí se ve claramente un producto que está pensado para formar un sujeto que consuma. Así tenga la muñeca y tenga los accesorios, después tenga la otra Barbie, y la otra Barbie, y la otra Barbie. En el caso de los varones como no juegan con muñecas, sino con figuras de acción, eso es lo que se les da para... Y que claro, no juegan con muñecas, sino con figuras de acción, tenían colecciones de G.I. Joe, en las décadas 60 y 70, o en mi época las colecciones de He-Man, los muñequitos, ¿sí? Y no sé en la época de ustedes. Pero desde allí la necesidad de armar las colecciones, las series, ¿sí? Y cuando empiezan a crecer un poco más, ¿sí? Incorporar rápidamente ahora lo tecnológico, o la colección de consolas de videojuegos que tienen que ir cambiando, ¿sí? Porque si no se puede jugar con la última versión del FIFA no sé cuánto, o lo que fuera, ¿sí? Así se construye un sujeto que opere de esta manera. Si somos así, si podemos ser conscientes de esto, nos cuesta obviamente revertirlo, cambiarlo, o es imposible cambiarlo. Si estamos sujetos en todo un proceso, y eso es un poco desnaturalizar fenómenos, ¿sí? La historia también debería servir para desnaturalizarnos, no solamente como argentinos, ¿sí? También como sujetos consumidores, ¿sí? Que estamos insertos en un contexto económico, global, que lleva a esto, ¿sí? A que consumamos sin límite. ¿Cómo voy hasta acá? ¿Se va entendiendo de qué estamos hablando? Para lograr este tipo de fenómenos es necesario también conformar estructuras, organizaciones,
una forma que lleva a generar estas condiciones que les digo, nos moldean como sujetos. ¿Sí? Yo, vinculado con esto del uso de la industria juguetera en la construcción de un sujeto, un futuro sujeto consumidor, les iba a compartir una experiencia en sociología como una serie de experimentos sociales. Les voy a mostrar un ejemplo de una réplica de un experimento social hecho en Estados Unidos. La réplica se dio en México, un experimento de la década del 30. ¿Cuál es el muñeco moreno? ¿Y cuál es el muñeco blanco? ¿Cuál muñeco es bonito? Preguntaron, chicos, ¿cuál muñeco es lindo, bonito? ¿Sí? También la construcción de un ideal de belleza, de... ¿ah? ¿Cuál muñeco es feo? ¿Cuál es feo? ¿Cuál muñeco es malo? Ninguno. ¿Cuál muñeco es malo? ¿Y por qué? Porque, bueno, no es morena, es blanco. ¿Cuántos años tardó Barbie en sacar una muñeca negra? Creo que en la década de los 80 es una persona, pero nadie quería jugar una muñeca negra. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque a mí no me gusta el color de cabello. A mí no le gusta. ¿Cuál muñeco te gusta más? ¿Cuál muñeco es bueno? ¿Y por qué? Porque no me dan los huevos porque tengo más confianza con si no como así como tengo mucha confianza. ¿Cuál muñeco es malo? ¿Por qué? No sé. ¿Cuál muñeco es feo? No sé, es que me parece que está un poquito, ¿cómo te diría? Más moreno y no se ve tan bien. Y no tiene mucho aspecto. ¿Por qué el muñeco blanco es bueno? Porque son más azules y todos son color blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque está negro. ¿Por qué ese muñeco es malo? Porque está café. ¿Y por qué este café es malo? No sabes. ¿Cuál muñeco te gusta más? Blanco. Porque sus ojos están bonitos y su raza también. ¿Cuál muñeco se parece más a ti? Ahí está el problema. Si decimos que el bonito, el bueno es el blanco, para preguntar cuál se parece más a vos. Un poquito es que soy un poquito güerita, de mis piernitas y de mis patitas, de mi espalda y de mi carita y mis deditos los tengo morenitos. ¿Cuál muñeco se parece más a ti? ¿Sí? Si alcanzan a ver, es una réplica de un experimento social hecho en la década del 30 en Estados Unidos, en una vigencia de los procesos de segregación racial legales, que saben, hasta mediados de la década del 60 en Estados Unidos era legal, en muchos estados separar a la población en negros, entre comillas, de la blanca, que son construcciones culturales, ¿sí? Como existen las razas, es una intención cultural. Se replica esa experiencia en México hace unos años. Ya y los resultados son iguales en otro país, en otro contexto, sin incluir la segregación racial legal, ¿sí? Muchos años después. Esa es otra de las formas, otra de las cuestiones a trabajar también desde la historia. Fíjense con qué había arrancado yo.
¿Cómo logramos recuperar el principio? Que un sujeto empezara a pensar históricamente. Cuando podía poner en crisis este supuesto avance, desarrollo evolutivo de las sociedades, ahí con el concepto de obsolescencia programada, está claro hacia dónde vamos, consumo ilimitado, impacto medioambiental ilimitado, si no hay transformaciones importantes en nuestro esquema de producción y de consumo, en 2 o 3 generaciones se van a dar los resultados, nada más. ¿Sí? Estos fenómenos de evento de cambio climático a escala global son resultado de un consumo y una explotación sin límites. Otra cuestión que discutimos, esas miradas estadocéntricas, esta idea de que las sociedades que vale la pena analizar son las sociedades estatales, consideradas como sociedades superiores. No, esto es un prejuicio, ¿sí? Son sociedades excedentarias. Son sociedades de base agrícola, por eso son en general de carácter, de dimensiones mucho más importantes que sociedades basadas en pero no son mejores, son más, de mayor cantidad de población. Y no son superiores, ¿sí? Desnaturalizamos brevemente a esta idea de Argentina y vimos cómo es necesario que surgiera un tipo de organización específica del aparato escolar para construir esta noción de identidad nacional, ¿sí? Todos somos argentinos, ¿no es cierto? Y más si juega las elecciones, somos más argentinos, ¿no? Bien, sobre todo si ganan, si pierde no. Retiraron 11, que no tiene nada que ver con la Argentina, si ganamos, ganamos todos. ¿Alguno de ustedes no es de la provincia de Buenos Aires? ¿De dónde sos? Tierra del Fuego. Bien. ¿Y cómo te identificarías a vos mismo? ¿De qué localidad de Tierra del Fuego sos? De Ushuaia. ¿Cuál es el gentilicio, el término para hacer referencia a los habitantes de Ushuaia? No lo sé. Pero claramente te identificás como fueguino, ¿sí? Debe haber un gentilicio para hacer referencia a tu ciudad. Sos fueguino y sos argentino, ¿sí? Los que nacimos en la provincia de Buenos Aires, diríamos que somos bonaerenses. Ni por casualidad se nos ocurriría, salvo para decir, ojo, no somos porteños, somos de la provincia de Buenos Aires, porque vieron que los porteños son, están asociados a una serie de características. Bien. ¿Cómo? ¿Qué problema tenemos como provincia? Es un problema histórico también, ¿sí? Somos la única provincia sin identidad provincial. Cualquiera ha nacido en Entre Ríos, en Corrientes, en Tierra del Fuego, en Neuquén, lo que fuera, se identifica rápidamente con ese origen provincial. Nosotros no. Esto tiene que ver con el proceso de construcción de la provincia, luego de la capitalización de la ciudad de Buenos Aires, en 1880, bla, bla, bla. Bien. Ahora, ¿cuándo han escuchado hablar de la palabra bonaerense? ¿Con qué la asociamos? ¿Qué cosas? Nada. Con los intercomunitarios torneos juveniles bonaerenses, ¿sí? Deporte. Y seguramente ustedes participaron de la creación de la bandera bonaerense. ¿No? ¿Algunos de ustedes no? Porque estaban en la escuela primaria, capaz que en ese momento. Ya no. Hasta hace unos años me servía el ejemplo. En el año 95, la provincia de Buenos Aires, siendo consciente de que no existía una identidad bonaerense, intentó crearla. ¿Cómo? Mediante un concurso donde los estudiantes de la escuela primaria hacían la bandera bonaerense. Presentaban proyectos y después se votaban. ¿Sí? La bandera bonaerense que tenemos en la actualidad y que utilizaron ustedes todos los días cuando fueron a la escuela primaria es una creación del año 95 por estudiantes de escuela primaria. ¿Sí? La que ganó, llegaron 4 a la final, la que ganó con el 75% de los votos. La segunda sacó el 13 y las otras 3 el 6. No es que la que ganó fuera mucho más linda que las otras 3. Sí, por eso sacó el 75%.
Ahora voy a explicar por qué ganó con ese porcentaje la que ganó. Menos son los que recuerdan la drástica influencia en el resultado final del concurso que tuvo el programa de entretenimientos El Show de Videomatch, que se emitía por Telefe con la conducción de Marcelo Tinelli. ¿Sí? El programa de Tinelli se llamaba Videomatch, no Showmatch, no estaba en Canal 13 sino en Telefe. Bien. En este programa, y contra la opinión del gobierno de la provincia, el lunes anterior a la fecha de votación oficial, se procedió a una elección previa por parte de los televidentes, ya que hizo Tinelli el simulacro de votación. El conductor venía presentando los 4 proyectos finalistas, destacando su preferencia personal por aquellas que presentaba un sol naciente. Ese lunes, con más de 20 puntos de rating, una audiencia de 2.800.000 televidentes, dicha bandera resultó elegida por abrumador número. Días después, la votación oficial la consagraba con el contundente imagen señalado. ¿Qué hicieron los chicos? Votaron la bandera de Tinelli al momento de elegir días después. Bien. ¿Por qué eso hoy no sería posible? Primero, el Estado provincial lo que hizo fue apelar a recetas del siglo XIX para construir la identidad bonaerense. ¿Cómo se construyó la identidad nacional? Con rituales, con símbolos como la bandera, izándola todos los días, ¿sí? Con actos escolares, ¿sí? Las famosas efemérides. Entonces el gobierno provincial a fines del siglo XX dijo: vamos a implementar la misma estrategia. Vamos a construir la identidad bonaerense a partir del uso de símbolos, rituales, como la bandera. Entonces los chicos, si crean la bandera, la botan y la izan todos los días, se van a sentir bonaerenses. Ya pasó de esto más de 20 años, casi 25 años, y ninguno de ustedes se siente bonaerense. Ahora, ¿por qué yo les dije hace un rato que esto no podría repetirse? Y esto tiene que ver justamente con los fenómenos a desnaturalizar también desde la historia. ¿Por qué los chicos votaron la bandera de Tinelli hace 25 años y hoy no la votarían? O por lo menos yo afirmo eso. ¿Qué pasa? Hoy los chicos de la escuela primaria ven televisión. No, entonces Tinelli es una figura equivalente en términos arcaicos a Susana Jiménez, Víctor Etano, para el chico más actor en una edad. Sí, pertenece a un periodo jurásico. Los chicos no ven televisión, ¿qué ven? Internet, como youtubers, a través de YouTube. Ahí sí soy youtuber, hubiera intervenido hoy en la actualidad. Si es un youtuber popular, esos que llenan estadios. Vamos a ver si no modifican el resultado. ¿Qué está pasando a otro plano? La televisión como fenómeno está desapareciendo y está siendo reemplazada por Internet. Y esto no es ni bueno ni malo, es parte de un producto de transformación de la sociedad humana que estamos experimentando, que somos partícipes de ese proceso. ¿Sí? Que a veces no somos conscientes del impacto que esto tiene. Y por lo tanto, la escuela le cuesta, obviamente, adaptarse a esto y a este tipo de competencia de un tipo de organización distinta que ofrece un desafío distinto. Lo que ha hecho la escuela siempre en muchos casos es apelar a las viejas recetas y obviamente los resultados van a ser los mismos. No es el mismo impacto de prácticas llevadas a fines del siglo XIX que a principios del siglo XXI. Aunque pareciera evidente y obvio, no lo es a veces para las autoridades que llevan adelante políticas educativas. ¿Sí? Por lo tanto, los chicos sacaron encima el trámite de votar la bandera, eligieron la que había gustado a Tinelli y se acabó el problema. 25 años después no existe la identidad bonaerense. ¿Sí? Un ejemplo más de que las identidades pueden ser un fenómeno a construir, pero no es el lugar indicado hoy por hoy la escuela. ¿Dónde los chicos construyen identidad? Y es parte de este proceso de transformación cultural. En las redes sociales, en Internet, ¿sí? Cuando empezó a aparecer el fenómeno de Internet, aparecieron tribus urbanas, en algunas se han extinguido, como los floggers, si se acuerdan. Se extinguieron los floggers junto con los dinosaurios, ¿sí? ¿Se acuerdan de los floggers? ¿Quién eran? Los que subían fotos a un programa llamado Fotolog, en un sistema donde no había banda ancha, era toda conexión dial-up, una conexión de un teléfono, que le sacabas el teléfono a toda tu familia, te convertías en el miembro más popular de la familia porque no se puede comunicar, porque vos estás conectado ahí con el módem al teléfono. Bueno,
El funcionamiento de eso es un poco lo que después van a copiar las redes sociales a partir de Facebook en adelante. ¿Sí? Facebook es una empresa que nace, ¿cuándo? ¿En 2016, 2007? 2006. Y es una de las principales empresas del mundo. Google. Ustedes saben que Google hoy tiene mapeado el planeta. ¿Sí? Cualquier calle de cualquier ciudad del mundo pasó un autito de Google con cámaras y lo fotografió. Van a Google Maps, van a poner en el medio y seguramente van a mostrar una imagen de esa casa, de ese lugar, sacado por un autito de Google. ¿Cuándo nació Google como empresa? 99, 98, por ahí. Creo que tiene 22 años, 23 años de existencia. Es la principal empresa, una de las principales empresas del mundo. Amazon, que controla el comercio a escala global, el intercambio, o en nuestro caso, Mercado Libre. Este tiene ejemplos de organizaciones que tuvieron un enorme éxito al sumarse inicialmente a un proceso de cambio tecnológico. Fueron muy hábiles en leer ese proceso de transformación cultural. ¿Sí? Facebook fue la primera red social, hoy es una red geriátrica, estamos solo los viejos, pero ustedes están en otras redes seguramente, pero fue la primera, por eso sigue siendo la que tiene más seguidores, ¿sí? Y después vinieron otras, Snapchat, ¿cuál era de ustedes? Instagram, claro, ¿sí? Etcétera. Entonces, ahí tenemos otro ejemplo de cambio, de transformación cultural, ¿sí? Que es necesario también desnaturalizar. Bien, yo había pensado, para no seguir monopolizando, si tenían ganas de hacer preguntas, porque fíjense que esto fue intentar trabajar sobre esta pregunta, el para qué de la historia. Y estuvimos intentando mostrar que tenía que ver con el desarrollo del pensamiento histórico y que implicaba poder desnaturalizar este conjunto de fenómenos, pero que también implica rozar, tocar tangencialmente fenómenos asociados con las organizaciones humanas, es decir, cómo organizar y distribuir recursos, cómo contabilizarlos, cómo conformar organizaciones. Entonces, para que esto no sea solamente un monólogo, en los minutos que nos quedan, me gustaría poder no sé, dialogar con ustedes, responder preguntas, interactuar. ¿Sí? Si quieren prender el teléfono, interactuamos por el teléfono, que a veces es la forma más fácil para estas jóvenes generaciones. Ojo que a veces los viejos que nos quejamos de eso eran los abuelos o bisabuelos que interactuaban viendo la televisión, y es lo mismo, o sea, en vez de estar todos conectados con el celular a la hora de comer, están todos en la televisión, y es lo mismo. Pero bueno, cambio eso por. Sí. Pero a veces se dice o se escucha, se perdieron los valores, o se perdieron las tradiciones. ¿Se perdieron los valores? Yo creo que estas generaciones son tan solidarias como las anteriores. En todo caso, se han perdido algunas cuestiones que consideramos como valores. Por ejemplo, el nacionalismo, ese nacionalismo extremo, xenófobo, patriotero. Se transforma, y hay que ver si no es mejor que el patrioterismo y las miradas chauvinistas estén un poco pasadas de moda, salvo cuando fue a la selección y jugar con Chile ahí aparece. Y más si es por ahí 2 finales con Chile, pero bueno, en Chile se reactualizó la discusión sobre la participación de Chile en la guerra de Malvinas luego de la Copa América de Chile, cuando la hinchada argentina insultaba a los chilenos y los acusaba de ser traidores en la guerra de Malvinas. Eso fue un impacto en la televisión chilena y empezaron a aparecer informes de la televisión de Chile mostrando la participación de la Armada chilena colaborando con Inglaterra en la guerra de Malvinas. Entonces, como el fútbol termina generando o actualizando una discusión de 30 años en el pasado, 20 y pico años en el pasado. ¿Sí? Solo porque no les gustaba que obviamente la Argentina insultara a la chilena, ¿no?
el fútbol. Ahí tiene una organización extraordinaria para analizar el vínculo entre fútbol y nacionalismo. Hoy la FIFA tiene más miembros que las Naciones Unidas, miembros afiliados, ¿sí? Es un negocio formidable. Miren, ya que está último. Esto que les voy a mostrar cierra un poco todo lo que estamos discutiendo. No sé si me acabo de ocurrir ahora. Esto es un claro ejemplo de que la publicidad sobrevivió en el tiempo mucho más de la campaña de la selección inicial. Mundial 2002, la Argentina no pasó de la primera ronda. Selección de Bielsa. Bien. Esta publicidad que sonaba por todos lados, 2002, que nos ponía el pie de gallina, fue un muy mal negocio para Quilmes, porque ¿para qué Quilmes hizo esta publicidad estimulando el sentimiento nacional? ¿Cuál era el objetivo de esta publicidad? Vender cerveza. Claramente. ¿Qué pasó cuando la Argentina no pasó la primera ronda? Nadie quería ver más esta publicidad. Que una persona cagada, cambiaba de canal, basta. Porque la tenían que seguir como estaba comprada el espacio publicitario que la pasaban hasta el fin del mundial, que no tenía que sacar la ronda. Es decir, en este caso, estimular el nacionalismo con fines comerciales, vender cerveza, fue un fiasco en términos de inversión, con toda la plata que gastaron en esa publicidad y en contratar los espacios televisivos. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos un claro ejemplo donde una empresa, ¿sí?, se monta sobre un fenómeno histórico del nacionalismo para obtener, en este caso, un rédito que es un rédito económico, vender cervezas. ¿Sí? Obviamente no funciona. Bien. Ahora sí, seguimos con las preguntas. Este tema del nacionalismo se transmutó, ¿sí? No existe esa vinculación con la Argentina, no pasa por la escuela, ¿sí? No hay nada más gráfico que ver un acto escolar, ¿sí? Ahí se ve claramente que era muerto, fosilizado, en principio no convoca para reflexionar nada, ¿sí? Acá podemos aprovechar perfectamente un acto escolar para discutir el fenómeno del nacionalismo, por ejemplo, ¿sí? A partir del fútbol, de qué cosas sí estimulan esa identidad nacional. O cómo fracasó el intento de construir, como decíamos hace un rato, identidad bonaerense, un proyecto fallido.
que no creo que nunca la van a lograr en general. ¿Sí? Sí. Hablando un poco de lo que es Bielsa con el tema de valores. Sí. Que viste que lo que pasó hace poco, que Bielsa le reveló un gol al contrario, Tal cual. que el mundo del fútbol salió a matarlo. Sí, lo mataron 2 veces ese año. Uno por espiar a los equipos rivales. Sí. Cuando lo descubrieron lo admitió, y otro por esto, sí. Ahora que verá, ¿quién estaría bueno que se encargue de transmitir valores? Porque en una época fueron las religiones, ahora, por lo visto, es el fútbol, es decir, bueno, es de ir al frente, de hacer un montón de cosas por pasión. Sí. Y eso es lo que se transmite muchas veces, cualquier cosa es un boca arriba. Sí, en nuestra sociedad sí. Sí, vivimos de manera todo muy dramático. En otras sociedades donde se ve esa rivalidad, no se van a matar después de un partido, que yo, Real Madrid-Barcelona. Están todos sentaditos en su grada, ¿sí? En el estadio, sin alambre, nadie se va a tirar encima de los jugadores porque hacen gestos, ¿sí? Eso es un problema de la propia idiosincrasia que hemos construido como sociedad argentina a lo largo de más de 100 años. Algo de eso tiene que ver con parte de la inmigración italiana, que nos ha infundido esas características, otro tanto la propia cultura política que hemos generado de mucha violencia y poco respeto hacia el otro. Es toda una combinación de factores que hace que tengamos un poco el país que tenemos, donde hay poco ánimo para la discusión en términos tolerantes. Entonces, entre el fútbol, la política, la religión, la discusión que hemos tenido el año pasado por la interrupción o no legal del embarazo, ¿sí? En general transitamos por esos carriles que implican también un esfuerzo por parte del Estado de intentar cambiar esa raíz poco democrática que tenemos en nuestra cultura política. ¿Sí? Hubo esfuerzos o intentos específicos en la historia escolar de nuestro país. Uno de ellos fue el de Alfonsín, de educar para la democracia. ¿Sí? Quedó a medio camino. ¿Sí? Lo que pasa es que volvemos a este tema de las relacionalizaciones. Las escuelas son estructuras jerárquicas y básicamente autoritarias. Es difícil que en ese ámbito surjan procesos democratizadores. ¿Sí? Está claro, es una estructura jerárquica, tan jerárquica como puede ser las Fuerzas Armadas. Hay una cabeza, hay una conducción, una estructura de supervisión. Cuesta a la escuela transformar esa estructura, como vimos, basada en el control, en los castigos corporales en su momento, a avanzar hacia procesos de democratización que impliquen poder formar un sujeto como vos estás planteando. Es todo un desafío para la escuela en la actualidad. Cuando uno conoce un poco la trayectoria histórica de la parte escolar, no es demasiado optimista en transformaciones profundas. ¿Se acuerdan de la materia de construcción de ciudadanía? No vaya tema, pero tiene que ver con esto. ¿Sí? Algunos de ustedes estudiaron en la escuela secundaria provincial, en la escuela secundaria provincial, tuvieron construcción de ciudadanía. Era una materia justamente pensada para romper con todo esto. No respondía a una lógica de una materia normal, porque no tenía contenidos en teoría, porque se trabajaba a partir de los proyectos que se crean en función de los intereses de los estudiantes. A partir de la praxis se construía la ciudadanía. ¿Qué hicimos? Transformamos una materia normal, común, como las otras. Una materia que se puede llevar con calificaciones individuales, con contenidos, donde los chicos no eligen ningún proyecto, sino un plan docente. Triunfó la cultura escolar. ¿Sí? Ahí tenemos un ejemplo donde una reforma que venía a quebrar o intentar hacer una especie de crear un intersticio en esas tramas poco democráticas que tiene la parte escolar, no fracasó. La convertimos en una materia como cualquier otra. ¿Sí? Inicialmente construcción ciudadanía ni siquiera se la podían llevar a examen. ¿Sí? Eran evaluaciones colegiadas, etc. Capaz que alguno de ustedes la cursó. En su momento seguro que sí, se lo pueden hacer. No sé qué experiencias habrán tenido en esa materia. ¿Alguna pregunta más? ¿Los apabullé? ¿Quedan pensando, seguro? Bueno, entonces si no hay más preguntas, les agradezco mucho la presencia.
¿sí? Y que espero que este espacio que hemos tenido les haya servido para repensar algunas cosas, algunos fenómenos, que consideramos que eran lógicos, naturales, normales, y que tienen que ver con procesos históricos. Bueno, muchas gracias.